Buenos días, licenciado. Mi nombre es Diana Romero. Soy estudiante del segundo PAO de Desarrollo Infantil Integral. El tema de hoy es la historia del computador. Como se observa aquí en la pantalla, dice que la historia de la computadora tiene largos antecedentes. ¿Qué quiere decir? Que se remontan a las primeras reglas del cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitarle al ser humano la tarea de la aritmética. En esos tiempos también apareció el ábaco. Por ejemplo, él fue un importante adelanto en la materia, creado alrededor de los años 4000 a.C. Algunos diseños antes realizados eran los siguientes: el que mencioné anteriormente, el ábaco. Dice que es un instrumento que sirve hasta el día de hoy para realizar complejos cálculos aritméticos con enorme rapidez y precisión. Por el año de 1700, las calculadoras numéricas, digitales, representadas por el ábaco, y las calculadoras análogas, representadas por las reglas del cálculo, eran de uso común en toda Europa. Aquí están unos ejemplos del ábaco. Tenemos otro que es la pascalina. La pascalina es la primera máquina de calcular mecánica, precursor del ordenador digital. Fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal, de ahí su nombre. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en la que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban formadas o conectadas de tal manera que podían sumarse números, haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. Aquí están los ejemplos de la pascalina. Tenemos también la máquina analítica, creada por Charles Babbage. Elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. La máquina analítica tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía una corriente o flujo de entrada de forma de paquete de tarjetas perforadas. Aquí tenemos el ejemplo de la máquina analítica, y este es el creador, Charles. Como segundo tema tenemos las generaciones del computador. Dice que las generaciones de las computadoras son las diversas etapas en la historia de su evolución tecnológica, desde que surgieron los primeros aparatos de cálculo hasta que se hicieron más complejas, más potentes y a la vez más diminutas, las que tenemos el día de hoy. Entre ellas encontramos por generación. Tenemos la primera generación, que va desde 1946 hasta 1955. La primera generación de las computadoras estaban construidas a base de válvulas de vacío. Estas son el ejemplo de las válvulas de vacío con las que estaban construidas las primeras computadoras. Tenemos aquí la segunda generación, de 1955 a 1964. Se reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Las computadoras de la segunda generación eran más pequeñas y consumían menos electricidad que las anteriores. Aquí tenemos un ejemplo de los transistores. En la tercera generación, que abarca desde 1964 hasta 1971, tenemos que las computadoras emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados. Tenían que ser unas pastillas tipo silicio, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos. Aquí están los ejemplos de los circuitos integrados de la tercera generación.
tenemos la cuarta generación que va desde 1971 a 1981. Es caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Ahí fue cuando se creó el chip. Y tenemos un ejemplo de las computadoras de cómo eran en la cuarta generación de los años 70 a los años 80. Tenemos la quinta generación de 1989 a 1998. El objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como el software. En estos tiempos crearon una computadora llamada NetStation, que servía para jugar, estudiar y, lo que era más importante, trabajar. Aquí está un ejemplo de la quinta generación que abarca desde los años 80 a los 90. Por último, tenemos la sexta generación que también abarca la actualidad desde 1998. La nueva generación de almacenamiento de datos de alta densidad con una capacidad de almacenamiento que llega hasta los 50 gigabytes o 500. Son más pequeñas y versátiles, así como las pantallas táctiles, los libros electrónicos, las tablets, los móviles de última generación y una infinidad de dispositivos electrónicos como aparece aquí en pantalla. También tenemos la nueva evolución de la AI, la inteligencia artificial, donde que se puede realizar muchos programas, muchos trabajos. Esta es las etapas de las generaciones de la computadora. Tenemos como siguiente tema la diferencia entre el hardware y el software de la computadora. ¿Qué es el hardware? Dice que el hardware es el conjunto de partes físicas que componen una computadora, es decir, todo lo que se puede ver y tocar. Como por ejemplo tenemos lo que podemos ver y tocar es la pantalla, el mouse, podemos tocar también, aquí tengo unos ejemplos de procesamiento donde son los elementos que se modifican y se procesan y almacenan los datos. También tenemos componentes de las memorias donde uno puede almacenar información. Tenemos el ejemplo de qué es el software. El software es la parte intangible de una computadora, que se refiere a los programas y datos que permiten que un dispositivo funcione. Por lo que la diferencia entre ambos es que el hardware es la parte física de un dispositivo, mientras que el software es el conjunto de programas e instrucciones que hacen funcionar al hardware. Aquí tenemos los ejemplos de las aplicaciones del software como el Excel, PowerPoint, Word, Point y muchos programas que solo nosotros podemos visualizar. Tenemos también los periféricos de entrada y salida. Dice que los periféricos de entrada captan y digitalizan los datos introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados. Ejemplos de los dispositivos de entrada tenemos el teclado, el mouse, el escáner, el micrófono, la cámara web, la cámara digital. Aquí los podemos observar. Aquí los podemos observar, todos los periféricos de entrada. Aquí encontramos los periféricos de salida. Los periféricos de salida son dispositivos que se conectan a una computadora y se encargan de transmitir información al usuario. Se encargan de recibir datos del ordenador y reproducirlos de manera que sean perceptibles para el usuario. Un ejemplo de los periféricos de salida tenemos el monitor, la impresora, el fax, los altavoces, los auriculares. Estos son los periféricos de salida. Listo. A continuación tenemos
Los periféricos de comunicación. Dice que son aquellos que facilitan la interacción entre dos o más ordenadores o entre una computadora y otro periférico externo a esta. Un ejemplo de eso tenemos el fax modem, la tarjeta de red, el concentrador, la tarjeta inalámbrica, el Bluetooth, etcétera. Aquí están los ejemplos. Incluso aquí tenemos un router y un pendrive. Listo. Bueno, esto ha sido toda mi explicación acerca de la historia de la computadora. Gracias por su atención. Eso es todo.